Capítulo 75, Instituto Muyang. El pensamiento de un niño es más directo y menos metafórico. ¿Podría ser este dibujo una representación real de la escena del crimen que presenció? La casa es negra, lo que significa que la hora del crimen era de noche, y las personas que están dentro de la casa son rojas. Probablemente representan a sus padres, las víctimas. Esta es la interpretación más directa. Chen He intentó mirar el cuadro desde varios ángulos. El muchacho tenía un estilo artístico apresurado, todas las formas humanas parecían iguales y no tenían rasgos definitorios. Chen He ni siquiera podía distinguir su sexo. Espera, los humanos rojos probablemente no se refieren a sus padres, hay demasiados de ellos en el dibujo. Chen He intentó contar el número de personas rojas, pero cada vez terminaba con un número diferente. El dibujo está demasiado desordenado. ¿Qué está tratando de comunicar el niño en realidad con él? En la habitación, Fan Yu seguía repitiendo el mismo dibujo. Todos eran sobre una casa negra y muchas personas rojas. Sin embargo, cada vez que terminaba, arrugaba los dibujos y los tiraba como si estuviera insatisfecho con ellos. De todas formas, este dibujo es una pista crucial. Chen He no encontró nada incluso después de estudiar el dibujo durante mucho tiempo. Guardó el dibujo en su bolsillo y miró el edificio detrás de él. La puerta, que había dejado entreabierta, ahora estaba cerrada. Tanto la tía como el niño son problemáticos a su manera. La pregunta es, ¿quién tiene un problema más grande? Chen He subió al autobús después de escapar de los caminos laberínticos. Estaba preocupado por su próxima misión. Si la mujer no le estaba mintiendo, la prueba a la que se enfrentaría esa noche sería increíblemente difícil. Por seguridad, Chen He sacó su teléfono para buscar más información sobre la escuela secundaria Muyang en línea. Encontró una gran cantidad de información, y la mayoría de ella provenía de varios foros escolares. Según la línea de tiempo, los carteles probablemente fueron estudiantes de la escuela secundaria Muyang, y después de que la escuela cerró, se vieron obligados a cambiar de escuela y llevaron consigo las leyendas de la escuela secundaria Muyang. Después de una mirada superficial, algunos de ellos capturaron la atención de Chen He. Hace aproximadamente un año, 5 estudiantes se colaron en la escuela secundaria Muyang por un desafío. Usaron sus teléfonos para grabar su experiencia, pero en lugar de grabar el evento, actualizaron un hilo cada pocos minutos. El hilo original había sido eliminado desde hace mucho tiempo, y Chen He estaba leyendo una publicación compartida. Según los rumores, habían entrado en el aula sellada y comenzaron a jugar el juego del espíritu del bolígrafo. Los 5 se habían sentado alrededor de una mesa para invocar al espíritu del bolígrafo, pero a medida que el juego avanzaba, finalmente había 7 personas de pie en el aula. Nadie sabía de dónde habían venido los 2 adicionales, y los 5 salieron corriendo de la escuela, llorando y gritando todo el camino. Afortunadamente, los 5 habían sobrevivido al incidente, pero 2 de ellos parecían haber quedado traumatizados. Uno de ellos se había vuelto ilógicamente violento mientras que el otro había adquirido un miedo irracional a la luz del día. Eventualmente, los 2 se mudaron de Hyujiang. Chen He miró algunos de los comentarios debajo de la publicación. Un usuario señaló que durante el juego aparecieron 2 personas adicionales y al final había 2 estudiantes que estaban traumatizados. El usuario sospechaba que los 2 que escaparon ya eran otra persona, y los 2 originales todavía estaban atrapados dentro de ese aula. Esta especulación recibió muchos me gusta, pero también hubo otras opiniones opuestas. Algunos dijeron que los 5 habían sido poseídos, pero los 2 tenían constituciones más fuertes, y por eso habían actuado de manera extraña. Había un mensaje fijado de un maestro que prohibía más discusión sobre la escuela secundaria Muyang. Chen He desplazó el hilo y se dio cuenta de que había uno oculto. Chen He lo abrió y quedó desconcertado por el contenido. El usuario afirmaba que la compañía de su padre había planeado comprar el terreno en el que se encontraba la escuela secundaria Muyang por un precio bajo. Inicialmente, todo estaba bien, pero cuando el contrato estaba casi listo, su padre tendría el mismo sueño todas las noches. Muchos estudiantes vestidos con el uniforme de la escuela secundaria Muyang vendrían a su casa para tomar clases. Lo extraño era que, cuando se despertaban, había evidencia de entrada forzada en su casa. Su padre estaba tan asustado que enfermó antes de finalmente renunciar. Ese fue el final de la historia.
Después de leer todas las publicaciones, Chen He no pudo evitar comparar la escuela secundaria Muyang y la academia privada de Jiujiang Occidental, ya que ambas eran escuelas, y llegó a un descubrimiento extraño. Había muchos rumores sobrenaturales sobre la escuela secundaria Muyang en línea, pero ninguna de las historias mencionaba muerte o lesiones. En comparación, aunque no había mucha información sobre la academia privada de Jiujiang Occidental en línea, el registro en la estación de policía mostraba que había ocurrido más de una muerte en la escuela. Si realmente lo pienso, la academia privada de Jiujiang Occidental suena más aterradora. Esa era la única forma en que Chen He podía sentirse mejor. Sentado en el autobús y mirando por la ventana, el teléfono de Chen He sonó de repente. Miró hacia abajo y vio que era de Esan. El chico sintió la posible desbloqueo de un nuevo escenario, por lo que llamó para reservar con anticipación. Chen He contestó la llamada y colocó su teléfono junto a su oído. Hola, jefe, rápidamente entra en la aplicación de intercambio de videos, alguien viene por tu pan y mantequilla. ¿Hay alguien que está abriendo una nueva casa embrujada? Chen He abrió la aplicación y antes de que se le permitiera ingresar a la página de inicio, apareció un anuncio en su teléfono: el anfitrión Qin Wang te lleva a explorar una casa embrujada real. Chen He hizo clic en la pantalla y aparecieron más detalles. Qin Wang era un famoso anfitrión de transmisiones en vivo en la plataforma. Tenía más de 600.000 seguidores y la mayoría de sus videos cortos tenían un tema humorístico. En su biografía personal, se indicaba que pertenecía a 20 Studio, y ese estudio era el mismo que había intentado acercarse a Chen He anteriormente cuando estaba en los apartamentos Ping An. El anuncio explicaba que la última aventura de Qin Wang era incursionar en un nuevo territorio de transmisión en vivo, para ser anfitrión de una transmisión en vivo de misterio dentro de una casa embrujada real. Chen He al principio no le dio mucha importancia, pero cuando vio el primer lugar misterioso de Qin Wang, se quedó sin palabras. El equipo de Qin Wang iba a hacer una transmisión en vivo en los apartamentos Ping An de Western Jiujiang. Jefe, ¿lo has visto? Ese hombre se dio cuenta de que tuviste más de 10.000 vistas en tu primera transmisión en vivo, así que está tratando de copiar tu fórmula. Esan gruñó indignado. No hay necesidad de preocuparse, ciertas cosas no se pueden copiar. Chen He pensó que Esan le iba a traer grandes noticias, así que estaba bastante decepcionado. No estaba tan preocupado por Qin Wang, aunque también sabía que Qin Wang no lo vería como competencia. Al otro lado del teléfono, Esan dijo urgentemente: Tiene tantos seguidores. Después de consolidarse como anfitrión sobrenatural, me temo que se volverán y afirmarán que fuiste tú quien los copió. Estará bien. Por cierto, ¿estás familiarizado con la psicología infantil? Tengo algunas preguntas para ti. Jefe, ¿qué hora es? Todavía tienes el lujo de hacer preguntas como esa. Además, soy médico forense. Para preguntas de psicología, deberías consultar a un psicólogo o psiquiatra. Capítulo 76. Escuela en una noche lluviosa. Hay un niño que vino a visitar mi casa embrujada hoy. Parecía tener unos 8 o 9 años, no le gusta hablar y cuanto más oscuro está el lugar, más emocionado se pone. ¿Qué tipo de síntoma es este? Chen He planteó el problema directamente. Solo tenía 2 personas a las que podía preguntar, Esan y Feng. Los estudiantes de medicina forense se centran en la medicina práctica, la biología y algo de química. La psicología se centra en los fenómenos mentales, la neurociencia y la psiquiatría. Son campos completamente diferentes. Incluso si me preguntas, no podré darte una respuesta. Esan suspiró impotente. Jefe, ¿realmente no planeas hacer nada al respecto? Me he dado cuenta de que no has actualizado en unos días y tu última transmisión en vivo fue hace días. Si permites que esto continúe, tu popularidad comenzará a disminuir. Mira tu página de perfil, ya hay comentarios que dicen que te estás quedando sin ideas e incluso comenzaron a burlarse de tu casa embrujada. ¿Se burlan de mi casa embrujada? ¿Existe tal cosa? Esto hizo que Chen He se preocupara. Hizo clic en su página personal y se dio cuenta de que había muchos comentarios negativos. Jefe, actualmente hay demasiados videos cortos y la homogeneización es un problema grave. Una vez que dejes de actualizar, los espectadores se pasarán rápidamente a otros cargadores. Tienes razón, pero las cosas no son tan graves como piensas. Respondió Chen He. Su enfoque seguía en Fan Yu y su tía. Siempre había tratado la transmisión en vivo y los videos como un apoyo adicional, lo más importante seguían siendo las misiones en el teléfono negro.
Si tú lo dices, solo quería recordártelo. Había un rastro de tristeza en la voz de Esan. King Wang es un presentador establecido y, además, cuenta con un gran apoyo de su estudio. La plataforma definitivamente le proporcionará mucha promoción, pero aún creo que tu transmisión en vivo será mejor que la suya. Su contenido es una imitación del mío, respondió Chen Ge con una sonrisa. La mayor diferencia entre su contenido y el de otros presentadores es que el mío es completamente auténtico y no se puede copiar. Sí, estoy muy por detrás en términos de recursos, canales y fans, pero si hablamos de la comprensión y el manejo del factor miedo, él todavía es un novato. Tienes razón, después de todo, eres un profesional. Esan hizo una pausa antes de agregar. Jefe, de repente recordé algo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Todavía recuerdas a la chica mayor mía a la que asustaste hasta hacerla llorar? Tu descripción encaja con tanta gente, podrías darme el nombre directamente. Gao Rujue, su padre es psicólogo y profesor titular de psicología criminal. Le preguntaré si puede ayudarte esta noche. Vale, si lo consigues, te invitaré a una comida y te regalaré un tour gratuito del nuevo escenario de la casa embrujada. Chen He agradeció la ayuda de este joven honesto y prometió fácilmente una recompensa. Gracias, pero no gracias. La última vez que visité tu casa embrujada, me causó pesadillas durante varias noches consecutivas. Se quejó Esan. Una vez, me quedé dormido en clase y ni siquiera sabía que el profesor había llegado a mi lado. En mi sueño, un médico loco con un martillo me perseguía. Cuando corrí hasta la cima de las escaleras, sentí una mano en mi hombro. Me sorprendí tanto que mi cuerpo reaccionó con un codazo, y cuando abrí los ojos, las gafas del profesor ya estaban rotas. Chen He intentó contener la risa, pero fracasó. De acuerdo entonces, no te obligaré a visitar la casa embrujada en el futuro. Después de charlar un poco más, Chen He finalmente colgó. Miró por la ventana y el sol fue lentamente cubierto por nubes de lluvia. Cuando regresó a New Century Park, desde lejos, Chen He vio a un grupo de personas apiñándose en la entrada de la casa embrujada. Su Wan estaba ocupada negociando con ellos. Xiao Wan, ¿qué pasa? Finalmente has vuelto. Todos estos visitantes están aquí para visitar la casa embrujada, pero como no pude encontrarte, solo pude pedirles paciencia. Su Wan ya se había quitado el maquillaje y su frente estaba llena de sudor por la ansiedad. Bien hecho. Quédate afuera para venderles los boletos, deja el resto para mí. Chen He abrió la puerta, se puso el disfraz del Dr. Skullcracker y entró en el escenario de asesinato a medianoche. Alrededor de las 4 p.m., comenzó a lloviznar y las nubes en el cielo se espesaron. Muchas de las atracciones del parque tuvieron que detenerse por temor a accidentes, y la mayoría de los visitantes que aún no habían tenido suficiente fueron a las atracciones interiores. Fue así como la casa embrujada de Chen He se convirtió en un favorito improbable. La multitud fuera de lugar fue enorme hasta las 5 p.m., cuando comenzó a dispersarse. Chen He, que había estado corriendo alrededor del edificio toda la tarde, estaba exhausto. Se quitó el disfraz y salió de la casa embrujada. El cielo estaba oscuro y el viento soplaba con fuerza. También estaba lloviendo hace varios años cuando los padres de Fan Yu desaparecieron. Chen He miró al cielo con una emoción complicada. Le dijo a Su Wan que se fuera a casa antes de regresar a la sala de mantenimiento para preparar su mochila. Empujó un encendedor, una linterna, un martillo multiusos y una muñeca dentro de ella y salió de la casa embrujada con un impermeable. Debido a la multitud inesperada, cuando Chen He salió del parque, ya eran las 6 p.m., detuvo un taxi en la entrada, pero cuando le dijo al conductor que su destino era la escuela secundaria Muyang, el conductor se negó a llevarlo. No tuvo más remedio que esperar a otro. El otro conductor le dijo a Chen He que los caminos que llevaban a la escuela secundaria Muyang ya estaban cubiertos de arbustos y eran intransitables en automóvil, por lo que solo podía dejar a Chen He cerca de la escuela secundaria Muyang. Había un límite de tiempo en la misión. Llegar temprano significaba más tiempo para explorar y, por lo tanto, menor riesgo. Chen He no quería perder el tiempo. Después de negociar el precio con el conductor, partió. En el camino, le pidió al conductor más información sobre la escuela secundaria Muyang, pero el conductor simplemente miró hacia adelante con una expresión seria y se enfocó completamente en su conducción. En ese momento, Chen He se encontró extrañando al tío hablador que lo había llevado a la academia privada de Western Hujiang. Alrededor de las 7 p.m., finalmente llegaron al destino. El camino era horrible y el lugar era aún más atrasado que el campo.
El automóvil no puede continuar más, así que aquí es donde tendré que detenerme. El conductor señaló fuera de la ventana. Debería haber gente viviendo cerca, así que ve a ellos si estás perdido. Envíame la tarifa a través de WeChat, no acepto efectivo. ¿Sin efectivo? Chen He estaba confundido, pero no preguntó más, todos tenían sus rarezas. Después de pagar, salió del taxi. La lluvia empezó a intensificarse y el cielo ya estaba completamente oscuro. Chen He miró a su alrededor y vio varias filas de casas a cierta distancia, pero parecían abandonadas porque estaban completamente oscuras. ¿Cómo se supone que encuentre la escuela secundaria Muyang? Chen He se volvió para preguntarle al conductor, solo para ver al conductor lanzar la alfombra del asiento en el que había estado sentado por la ventana y darse la vuelta para irse sin vacilar. Se negó a aceptar mi dinero y tiró la alfombra en la que me había sentado antes. ¿Qué significa esto? ¿Es porque piensa que estoy sucio? Capítulo 77. El papel y el bolígrafo sobre la mesa. La extraña forma en que actuó el taxista desconcertó a Chen He. Los taxistas eran los que más conocían la ciudad, por lo tanto, conocían los lugares tabú que poblaban la ciudad. ¿Habrá malinterpretado el conductor lo que dije? La alfombra cayó en el barro y pronto se empapó por la lluvia. Mientras leía las historias sobrenaturales sobre la escuela secundaria Muyang, Chen He no pensó que fueran tan aterradoras. Sin embargo, después del incidente con el taxista, la valentía de Chen He empezó a flaquear. El requisito de esta misión es simplemente que sobreviva. Esto significa que incluso el teléfono negro cree que sobrevivir será un gran desafío. En un abrir y cerrar de ojos, el taxi desapareció por la carretera. Chen He estaba parado en su impermeable rodeado de un amplio espacio de nada más que árboles. Se sentía como si estuviera abandonado en la naturaleza. La lluvia seguía cayendo. Chen He ajustó su impermeable y sacó su linterna para caminar por el camino embarrado. Las nubes bajas bloqueaban la luz de la luna. Chen He se acercó a los edificios que había visto antes y solo entonces se dio cuenta de lo deteriorados que estaban. Cadenas oxidadas colgaban de la puerta y el vidrio de la ventana estaba roto desde hace mucho tiempo. Mirando por las grietas, Chen He vio que el interior estaba lleno de muebles podridos y basura con insectos desconocidos arrastrándose por el suelo. No hay ni una sola señal de una persona viva. ¿Es este lugar tan maldito? Antes de venir, Chen He obtuvo varios valiosos datos de la tía de Fan Yu. Por lo tanto, Chen He sabía algunas cosas sobre los alrededores de la escuela secundaria Muyang. Como no había nadie a quien preguntar, solo podía adentrarse en lo desconocido basándose en su memoria. El camino estaba embarrado por la lluvia y estaba bordeado por árboles de formas extrañas, pero todos habían crecido demasiado en el camino debido a la falta de poda. El sitio de la escuela secundaria Muyang fue una vez un crematorio. Aunque es aterrador, eso significaba que tenía que haber un camino para los vehículos. Sin embargo, el camino sigue haciéndose más pequeño. Es prácticamente imposible para cualquier vehículo de 4 ruedas transitar. ¿Estoy en el camino correcto? La intensidad de la lluvia ralentizó el progreso de Chen He. No será bueno si me pierdo. Si la escuela secundaria Muyang no está al final de este camino, tendré que dar media vuelta y abandonar esta búsqueda. Chen He continuó en el camino durante otros 30 minutos. Al final del camino, vio un letrero que estaba tirado en el suelo y una cerca de madera. Hay líquenes creciendo en su costado, ya ha estado en el suelo durante años. Chen He levantó el letrero, pero los caracteres estaban demasiado desvanecidos para que pudiera entenderlos. Usó su linterna para escanear el letrero. ¿Por qué solo crece líquen en un lado? ¿Es por el sol o alguien ha estado aquí recientemente para mover el letrero y la cerca? Se detuvo de moverse y miró la hora en su teléfono. Casi son las 8 de la tarde y la ubicación de la misión aún no se encuentra en ninguna parte. La única buena noticia es que todavía tengo cobertura. Al menos puedo llamar por ayuda en caso de emergencia. La noche era excepcionalmente oscura debido a la lluvia. El teléfono de Chen He era la única fuente de luz por millas. Tanto la señal como la cerca están aquí, pero curiosamente parecen haber sido movidas recientemente. Esto es curioso. Chen He usó la señal para apartar la maleza que bloqueaba su camino. Caminó otros 10 metros antes de que la escena cambiara. Una fila de barandillas de madera rota se encontraba en medio del bosque, y dentro de las barandillas había varios edificios bajos. ¿Esta es la escuela secundaria Muyang?
En comparación con la academia privada de Western Yujiang, esta escuela parecía mucho más deteriorada. Su tamaño era menos de un tercio de la academia privada de Western Yujiang. Chen He no bajó la guardia simplemente porque el lugar era más pequeño en tamaño. Que la escuela fuera más pequeña no necesariamente era algo bueno. Sí, la necesidad de exploración había disminuido, pero también lo había hecho el espacio para esconderse. Chen He tiró la señal a un lado y saltó sobre la barandilla hacia la escuela secundaria Muyang. Todos los edificios de la escuela podían ser capturados con una sola mirada. El más cercano a la entrada era el bloque de educación. Parecía haber sido víctima de un gran incendio. La superficie estaba carbonizada y las esquinas de la pared parecían agrietadas, como si pudiera caer en cualquier momento. A la izquierda del bloque de educación estaba el dormitorio. Probablemente debido al bajo número de estudiantes, el dormitorio solo tenía 2 pisos y apenas unas pocas habitaciones. A la derecha estaba la oficina, y desde el exterior, el edificio parecía ser el mejor conservado. Detrás del bloque educativo había un campo irregular. 2 canchas de baloncesto y varias mesas de ping-pong estaban a un lado. Así era el diseño de la escuela secundaria Muyang. Aparte de su rica historia sobrenatural, la escuela en sí carecía de sabor y personalidad. Chen He sospechaba que la verdadera razón del cierre no era algo sobrenatural, sino que simplemente no había nuevos estudiantes que quisieran estudiar aquí. Curiosamente, cuando Chen He llegó a su destino, se sintió más tranquilo. Era un experto en controlar sus emociones. Hay 4 misiones secundarias en la escuela secundaria Muyang: el espíritu del bolígrafo, el 5.º cubículo en el baño, el pozo profundo y el aula sellada. Si quiero desbloquear el escenario completo, no debo perder ninguna de ellas. En la misión anterior, fue porque Chen He tenía una tasa de finalización de más del 90% que obtuvo la recompensa oculta, el aviso de persona desaparecida de Wang Chi. Fue este objeto el que había unido la relación entre Chen He y la familia de Xiao Xiao. Él entendía la importancia de tener una alta tasa de finalización de misiones, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Cualquiera de las misiones secundarias podría rivalizar con la espeluznante misión de pesadilla, y se esperaba que completara las 4 en una noche. Todavía no es medianoche. Todavía hay tiempo antes de la hora activa para los residentes del otro mundo. Debería explorar estos 4 lugares. Si la dificultad es demasiado alta, todavía tengo tiempo para irme. Chen He puso la muñeca en su pecho, sacó su confiable mazo y se dirigió hacia el bloque educativo. La superficie del edificio estaba negra por el hollín que permanecía incluso después de tantos años. ¿Podría estar relacionado todo el edificio quemado con el crematorio original? Chen He se movió con ligereza. Recordó la descripción de la misión proporcionada por el teléfono negro. Hay un aula al final del pasillo que siempre está cerrada. Nadie entra nunca, pero todas las noches, el aula cobra vida con actividad. La mala suerte cayó sobre el padre de Fan Yu después de entrar en esa aula, por lo que esa aula podría ser el centro de las actividades paranormales en la escuela secundaria Muyang. La foto espeluznante apareció en la mente de Chen He. Había una alta probabilidad de que tuviera que pasar la noche con el aula llena de estudiantes que se negaban a encontrarse con la cámara. Todas las aulas estaban cerradas con llave, y Chen He solo podía mirar por las ventanas con su linterna. Las primeras aulas delanteras eran aulas abandonadas normales. No fue hasta que Chen He llegó a la última aula al final del pasillo que vio algo extraño. El aula estaba curiosamente preservada del fuego. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Chen He fueron los libros, el papel y la pluma que estaban colocados sobre la mesa en el centro del aula, creando la ilusión de que alguien acababa de asistir a una clase allí. Capítulo 78. No puedo controlar mi mano derecha. ¿Debería entrar para echar un vistazo más de cerca? Chen He estaba ansioso. Sosteniendo el mazo en su mano, deseaba desesperadamente derribar la puerta para ver qué estaba escrito en el trozo de papel. Según el foro escolar, 5 estudiantes una vez entraron a la fuerza en la escuela secundaria Muyang para jugar al juego del espíritu con una pluma en la última aula. ¿Podrían la pluma y el papel haber sido dejados por ellos? Chen He lo pensó y se dio cuenta de que era imposible. Según la descripción del post, cuando aparecieron las 2 personas adicionales en la habitación, los 5 estudiantes estaban tan asustados que escaparon lo más rápido que pudieron.
En su desesperación por escapar, tuvieron que derribar algunos de los muebles, pero todas las mesas y sillas de la habitación ahora estaban ordenadas cuidadosamente. Por supuesto, eso no quita la posibilidad de que después de que se fueron, los muebles fueron reorganizados o la especulación de que los 5 estaban poseídos. Chen-He dejó su mazo y decidió dejar el aula para el final. Después de salir del bloque educativo, Chen-He se dirigió al dormitorio. El edificio destartalado tenía menos de una docena de habitaciones y caminó alrededor de él por mucho tiempo antes de encontrar un letrero de hierro descolorido. Los caracteres estaban borrosos, pero Chen-He creía que una vez decía el segundo piso es para habitaciones de mujeres. No se permite la entrada a hombres. Esta escuela es realmente ruinosa. Después de quitarse el impermeable, Chen-He se secó la lluvia que se había filtrado en su cuello y estaba a punto de continuar cuando sonó su teléfono. Miró la identificación de llamadas y lo contestó de inmediato. ¿Es-san? Jefe, le di a mi superior tu número de teléfono. Dijo que su padre se pondría en contacto contigo cuando esté en casa. Gracias, ¿hay algo más? Además, King Wang acaba de comenzar su transmisión en vivo. ¿Estás seguro de que no vas a echar un vistazo? Contrató a un actor para interpretar al asesino de al lado, y su apertura e incluso su análisis fueron una copia completa de los tuyos. Ni siquiera sabía por dónde empezar a quejarme. Déjalo estar entonces, pero cuando comience mi transmisión en vivo en un rato, recuerda venir a apoyarme. ¿Vas a empezar una transmisión en vivo? La voz de Esan subió varios tonos. Chen-He se alegró de tener un espectador tan leal. Como ha pasado bastante tiempo desde mi última transmisión en vivo, tengo algo emocionante planeado para esta vez. Hubo silencio al otro lado del teléfono. Chen-He pudo escuchar pasos de arrastre varios segundos después. Parecía que Esan se había puesto sus pantuflas para correr por su habitación y despertar a todos sus compañeros de cuarto. Es hora de levantarse para ver la transmisión en vivo. Otra pelea con la muerte esta noche. Si bien Chen-He estaba agradecido por la promoción gratuita de Esan, sus palabras lo hicieron sentir un poco extraño. Después de colgar, Chen-He abrió la aplicación de intercambio de videos. La transmisión en vivo sobrenatural de King Wang fue muy promocionada en la página principal. Hizo clic en ella para echar un vistazo rápido. Era obvio que un equipo completo estaba detrás de esta producción. Había un camarógrafo profesional, y King Wang solo era responsable del análisis y la búsqueda de pistas. Solo la comparación de la calidad de video podría aplastar a Chen-He como un insecto. Definitivamente no podía culpar a su oponente por tener una mejor preparación. 680,000 vistas. Si tuviera tantas vistas para promocionar mi casa embrujada, ¿no estaría todo el parque lleno al día siguiente? Las transmisiones en vivo y los videos cortos eran la única forma de publicidad de Chen-He, y la transmisión en vivo destacada de King Wang señaló un camino para Chen-He. Si pudiera alcanzar el nivel de popularidad de King Wang, entonces tal vez algún día la plataforma estaría dispuesta a usar tantos recursos para apoyarlo. Chen-He, no te adelantes demasiado por ahora. Concéntrate en el objetivo actual de sobrevivir esta noche primero. Él dejó el Livestream de King Wang y abrió el suyo propio. Estaba varado en el campo, así que su conexión era débil. Su video en vivo estaba borroso y había constantes pantallas negras y retrasos. Ni siquiera podía ver el chat. Mi calidad de vídeo puede que no sea tan buena como la de King Wang, pero definitivamente mi contenido es mejor que el suyo. Como no podía ver el chat, Chen-He no podía comunicarse con sus espectadores. Después de una breve introducción de la escuela secundaria Muyang, dejó de seguir el Livestream. Chen-He buscó en el primer piso del dormitorio y no encontró nada, así que se mudó al segundo piso. La habitación del dormitorio de mujeres se ve similar a la de los hombres. Las habitaciones estaban llenas de libros de texto y basura. Cuando la escuela cerró, la mayoría de las cosas dentro de ella no se limpiaron. Chen-He buscó pacientemente en las habitaciones con su linterna. Cuando pasó por la cuarta habitación en el segundo piso, descubrió que había 4 sillas colocadas ordenadamente en una fila dentro de la habitación, y varias hojas de papel blancas y un bolígrafo estaban colocados en una de las sillas. El papel y el bolígrafo parecen nuevos, así que deben haber sido colocados dentro de la habitación después de que la escuela cerró. Esta fue la segunda vez que Chen-He se encontró con la combinación de papel y bolígrafo. La cerradura oxidada era solo una decoración. Chen-He la sacudió varias veces antes de que cayera. Al abrir la puerta, el olor a moho lo golpeó como una ola.
Chen He se cubrió la boca y la nariz mientras se acercaba a la silla para mirar las hojas de papel. Había 4 hojas de papel blancas en total. La primera decía, «Cuando moriré». La segunda decía, «Cómo moriré». La tercera lectura decía, «¿Quién será el próximo en morir?». La cuarta estaba completamente vacía. ¿El juego del espíritu del bolígrafo? Chen He saqueó el resto de la habitación para intentar encontrar información adicional, pero la mayoría de las cosas se habían deteriorado con el tiempo. Como su investigación no dio resultados, Chen He volvió su atención al papel blanco en el centro de la habitación. Nadie podía proporcionar una explicación real detrás del juego del espíritu del bolígrafo, pero la comunidad científica destaca que son razones como la respiración, el latido del corazón y el flujo sanguíneo las que hacen que el cuerpo humano tiemble. Una persona común sin entrenamiento especial tendría su brazo moviéndose después de mantenerlo en una posición elevada constante durante mucho tiempo. Esta es una reacción natural del cuerpo que no tiene nada que ver con las leyendas del espíritu del bolígrafo. Chen He colocó el teléfono en la cama y se aseguró de que él y las 4 sillas estuvieran dentro de su vista. Como necesito completar las 4 misiones secundarias en la escuela secundaria Muyang, podría empezar con esta. Se dio la vuelta para cerrar la puerta del dormitorio. Se quedó de pie y dudó durante 4 minutos antes de sentarse y recoger el bolígrafo. Internamente, se dijo a sí mismo que no se preocupara. Chen He colocó la muñeca en su bolsillo del pecho, y con su mano derecha sosteniendo el bolígrafo y su mano izquierda sosteniendo el mazo, comenzó el juego del espíritu del bolígrafo. Intentó recordar tantos detalles del hilo que había leído antes. Levantó ligeramente el brazo y enderezó el bolígrafo para que la punta del bolígrafo tocara el papel blanco. Cerró los ojos y comenzó a cantar. Espíritu de la pluma, eres mi espíritu de mi vida anterior, y yo soy tu espíritu en esta vida. Si estás con nosotros, por favor dibuja un círculo en el papel. Después de recitar, Chen He intentó calmarse. Su brazo estaba suspendido sobre el papel, su cuerpo congelado. La lluvia afuera de la ventana seguía cayendo. La escuela que fue tragada por la noche comenzó a moverse imperceptiblemente. El olor a moho en la habitación se dispersó, y una corriente fría de origen desconocido levantó ligeramente el papel blanco en la silla. Poco después, los ojos de Chen He se abrieron de golpe. Acababa de sentir que alguien le agarraba la mano. Chen He miró fijamente su mano derecha mientras su mano izquierda se apretaba sobre el mazo. Golpearía en el momento en que las cosas salieran mal. Capítulo 79. Una oportunidad para redimirte. Un olor extraño impregnaba la abarrotada habitación femenina. La sábana que estaba más allá de la luz de la linterna ondeaba ligeramente como si algo estuviera saliendo de debajo de ella. Las gotas de lluvia caían en la ventana. Una tormenta se estaba gestando afuera, pero dentro de la habitación del dormitorio era inquietantemente tranquilo. Con su brazo colgando sobre el papel blanco, Chen He intentó relajarse. Después de recitar el hechizo para invocar al espíritu de la pluma, había una presión obvia en la parte posterior de su palma como si alguien hubiera colocado su mano sobre la suya. Chen He incluso podía sentir los escalofríos que venían de las yemas de los dedos de la otra persona. Espíritu de la pluma, eres mi espíritu de mi vida anterior, y yo soy tu espíritu en esta vida. Si estás con nosotros, por favor dibuja un círculo en el papel. Chen He recitó de nuevo, y la sensación de frialdad en la parte posterior de su mano se intensificó. Sin embargo, para su desconcierto, la pluma en su mano permaneció erguida. No dibujó un círculo ni hizo nada en absoluto. ¿El espíritu del bolígrafo se niega a responder mi llamado? El ambiente en la habitación se volvió palpable con presión, y el frío de la parte posterior de su mano ahora se había extendido a su brazo. Por alguna razón, siento que unas pocas personas más se han unido a mí en esta habitación. Chen He se enfocó, y sus pupilas comenzaron a dilatarse en la oscuridad. Probablemente debido a la visión yin-yang, podía ver 3 sombras borrosas paradas a su alrededor con las manos extendidas para agarrar el bolígrafo en la palma de Chen He. ¿3 de ustedes? El corazón de Chen He dio un salto, pero con un parpadeo, la imagen que vio desapareció instantáneamente. Sin embargo, Chen He sabía que eso no significaba que se hubieran ido. La palma de Chen He se sentía como si estuviera sumergida en un baño de agua fría. Estaba seguro de que había al menos otras 3 manos sosteniendo el bolígrafo en su agarre. 3 individuos respondieron a mi llamado. ¿Es este el efecto de mi título favorito de los espectros?
Mientras Chen He intentaba encontrar una respuesta, el bolígrafo que flotaba sobre el papel se movió repentinamente. Fue leve, pero Chen He definitivamente lo sintió. ¿Está comenzando? La linterna que colocó a su lado parecía haberse atenuado, y bajo el escrutinio cercano de Chen He, el bolígrafo en su agarre comenzó a moverse. La punta del bolígrafo se adhirió a la superficie del papel, y con la fricción entre el papel y el bolígrafo, pronto se dibujó un círculo rojo. Chen He sabía que no se había movido, pero había un dibujo en el papel. Chen He miró fijamente el círculo y recordó el nombre de esta misión secundaria, el espíritu del bolígrafo que se negó a irse. Hay 3 tabúes en el juego del espíritu del bolígrafo. 1. No debes preguntar sobre la causa de tu muerte. 2. No debes preguntar sobre tu esperanza de vida. 3. Debes desatar el espíritu cuando hayas terminado. Violar cualquiera de estos llevará a consecuencias horribles. El tercero era el más grave porque si el espíritu no se desataba, se quedaría con la persona que lo había invocado para siempre hasta que se volviera malévolo y matara a todos los jugadores. Con suerte, no habrá ningún accidente, Murmuró Chen He antes de volver a centrarse en el papel blanco. El círculo rojo estaba dibujado justo en el centro del papel. Parece que ha oído mi voz. Es hora de que haga algunas preguntas. Chen He solo estaba allí para completar la misión del teléfono negro. No quería intentar nada estúpido para no enfurecer al espíritu. Es raro haber invocado al espíritu del bolígrafo. Chen He lo pensó y formuló la pregunta que más deseaba saber la respuesta. Espíritu del bolígrafo, ¿sabes dónde están mis padres? Cuando hizo la misión de la pesadilla de la bañera, las personas que Chen He más quería conocer eran sus padres, pero su deseo no se había cumplido. Sin embargo, esto le dijo que al menos sus padres seguían vivos. Simplemente estaban desaparecidos. Chen He quería saber la respuesta a esta pregunta. Sin embargo, para su sorpresa, cuando hizo esta pregunta, la pluma en su mano comenzó a temblar e incluso apareció una grieta desvanecida en el cuerpo de la pluma. Esto era diferente a lo que esperaba. ¿Es mi pregunta tan difícil? 2 minutos después, Chen He tuvo una sensación extraña de que la habitación se había vuelto más brillante. La pluma en su mano comenzó a moverse de nuevo para dibujar otro círculo. ¿Qué significa eso? ¿Pasar? Chen He miró los 2 círculos en el papel y pudo sentir la incomodidad del espíritu de la pluma. Tampoco sabía la respuesta a su pregunta. Esto es extraño, pero parece que la desaparición de mis padres es más complicada de lo que parece. Chen He estuvo en silencio durante mucho tiempo. Aparte de esta pregunta, realmente no tenía nada que le interesara tanto. Así sea, solo haré una pregunta al azar para terminar esta misión secundaria. El frío en su brazo se había extendido a su hombro. A medida que el juego continuaba, Chen He podía sentir que aproximadamente la mitad de su cuerpo comenzaba a adormecerse como si estuviera escapando lentamente de su control. Entonces cambiaré a una pregunta diferente. Espíritu de la pluma, ¿puedes decirme quién será mi futura esposa? La pluma tembló y la linterna parpadeó como si anunciara la llegada de algo. La atmósfera en la habitación comenzó a ponerse nerviosa de nuevo. La ventana tembló en sus bisagras y gotas de lluvia se filtraron en la habitación. Un rayo cruzó el cielo y, en ese instante, se reflejaron 4 sombras en la pared. Chen He sintió que su mano se debilitaba mientras la pluma en ella comenzaba a moverse. Letras rojas sangre aparecieron en el papel blanco y pronto se terminó el primer carácter. ¿Es Su Wan? A pesar de que supuestamente era una pregunta sin importancia, el interés de Chen He se despertó. La pluma en su mano siguió moviéndose, pero cuando estaba empezando a escribir el segundo carácter, de repente dejó de moverse. ¿Qué está pasando? Chen He era un espectador en todo este asunto. No ejerció ninguna fuerza, pero la pluma en su mano comenzó a temblar violentamente y más grietas comenzaron a formarse en su superficie. ¡Boom! Muchas fuerzas parecían estar luchando dentro del dormitorio oscuro. La pluma finalmente cedió bajo la presión y se agrietó. Una de las fuerzas parecía haberse rendido. Entonces Chen He vio algo impactante. La pluma en su mano tachó que Su Wan ya se había quitado el maquillaje y su frente estaba llena de sudor por la ansiedad. Sang, ¿ya? El nombre estaba escrito tan perfecta y claramente en el papel blanco que Chen He ni siquiera sabía cómo responder. Espíritu de la pluma, ¿estás seguro de que este es el nombre que pretendías escribir desde el principio? No hubo respuesta y el escalofrío en su brazo también desapareció.
Espíritu de la pluma, ¿todavía estás con nosotros? Si puedes oírme, por favor dibuja un círculo. La sensación de energía yin había desaparecido por completo y la habitación había vuelto a la normalidad. Parecía que el espíritu de la pluma se había ido sin despedirse. Sin embargo, por seguridad, Chen-He recitó. Espíritu de la pluma, eres mi espíritu de mi vida anterior, y yo soy tu espíritu en esta vida. Si deseas irte, entonces por favor hazlo. Chen-He se levantó de al lado de la silla ya que el juego ya había terminado. Una vez que soltó su agarre, la pluma en su mano se dividió en varias secciones. Todo parecía triste. Mi juego de espíritu de la pluma seguro que es diferente al de los demás. Chen-He recogió su teléfono y se dio cuenta de repente de que la popularidad de su transmisión en vivo había superado las 20.000 vistas. Esto era un récord completamente nuevo para él. Capítulo 80. El quinto cubículo en el baño. ¿Cuándo superaron las vistas las 20,000? Al comienzo de la transmisión en vivo, recuerdo haber visto solo 10 personas en la habitación. Chen-He levantó el teléfono hacia el techo, pero la señal seguía siendo débil. El chat se retrasaba mucho. En un momento, ni siquiera podía cargar un solo comentario, pero de repente se abrumaría con un montón. Apenas podía entender nada. 20.000 vistas pero menos de 5.000 seguidores, esta proporción es un poco deficiente. Chen-He usó su teléfono para tomar fotos de las pocas hojas de papel que se habían utilizado en el juego del espíritu del bolígrafo. Luego giró la cámara para capturar el bolígrafo roto que estaba en el medio de la silla. Queridos espectadores, ¿pueden ver esto? He jugado al juego del espíritu del bolígrafo hasta que el bolígrafo mismo se suicidó. ¿No van a seguirme? ¿Saben cuánto estoy arriesgando al estar aquí? Un anfitrión desconocido como yo, sin equipo ni equipo. Estoy aquí completamente solo, en la línea del peligro. Sé que mi equipo no es tan bueno, y ni siquiera puedo interactuar con ustedes en el chat, pero puedo llevarlos a la experiencia sobrenatural más auténtica. Esto es definitivamente único y no se puede copiar. Después de dar su discurso, el número de seguidores comenzó a aumentar. Para Chen-He, simplemente estaba completando la misión del teléfono negro, pero era una preocupación diferente desde la perspectiva de los espectadores. Especialmente en comparación con la transmisión en vivo de Qin Wang. Aunque Chen-He carecía de equipo, su contenido era inimitable, ya sea desde el aspecto del peligro o del espectáculo. La clave de una transmisión en vivo exitosa no era otra que la frescura y la creatividad. El equipo de Qin Wang se basaba en un guión terminado e incluso tenían un actor para interpretar el papel. Sin embargo, no importaba cuán realista fuera la actuación del actor, parecería forzada. Sin embargo, el contenido de Chen-He era muy diferente, incluso Chen-He mismo no sabía qué sucedería a continuación. Gracias por su apoyo. Ese fue el juego del espíritu del bolígrafo, por favor no intenten esto en casa. Bien, ahora pasaremos a la siguiente ubicación. Al ver la popularidad que seguía aumentando, Chen-He estaba muy contento. En cualquier caso, ya que tenía que completar estas misiones dispensadas por el teléfono negro, ¿por qué no aprovecharlas al máximo y convertirlas en popularidad? Me pregunto qué está sucediendo dentro de la sala de chat, pero una creciente popularidad es algo bueno. Al menos mi riesgo de venir aquí esta noche no será en vano. La fácil finalización de la primera misión secundaria le dio a Chen-He un impulso de confianza. Se puso su impermeable y salió del dormitorio. Había hecho todo lo que podía allí, así que no tenía sentido quedarse. Quedan 3 misiones secundarias, el aula sellada, el pozo profundo y la quinta cabina en el baño. La quinta cabina del baño parecía estar dentro del bloque de educación. Chen-He había ido a los baños del dormitorio y solo había 4 cabinas. Si el diseño del edificio de oficinas era similar al del dormitorio, entonces solo los baños del bloque de educación encajaban con la descripción de la misión. Chen-He miró su teléfono. Había llegado a la escuela secundaria Muyang a las 8 p.m. Técnicamente, el juego del espíritu del bolígrafo no debería haber durado mucho tiempo, pero el tiempo mostraba que ya era casi las 9 p.m. Quedan 3 horas hasta la medianoche. 1 hora para cada misión, debería estar bien. El plan de Chen-He era terminar todas las misiones secundarias lo antes posible y encontrar un rincón donde esconderse hasta que llegara el amanecer.
Cuando se paró frente al bloque de educación nuevamente, Chenghe tuvo una extraña sensación de que lo que tenía delante no era un edificio abandonado, sino un ataúd gigante que albergaba muchos cuerpos muertos. La misión secundaria no especificaba la ubicación exacta del baño. Hay 3 pisos en este bloque, lo que significa que cualquiera de los baños en los 3 niveles podría ser mi ubicación de misión. Chenghe encendió su linterna y entró al edificio. Pasar por aulas vacías por la noche hacía que la piel de Chenghe se erizara. Tenía miedo de que una vez que se diera la vuelta, vería algo que no debería existir dentro del aula. Se apresuró hacia el final del pasillo y entró al baño del primer piso. El lugar se salvó del fuego y el interior permaneció igual que hace varios años. El piso estaba agrietado y se podían ver hierbas asomando por las grietas. Había una mancha marronácea en la pared y la única ventana de la habitación chirriaba de manera espeluznante. Concéntrate en la misión, no hay tiempo que perder. Todos los baños dentro del bloque de educación tenían 6 cabinas. Años de abandono significaban que la mayoría de las puertas de las cabinas estaban rotas y Chenghe podía mirar dentro de las cabinas sin siquiera abrir la puerta. Con el mazo en la mano, Chenghe pasó por las 6 cabinas. Las primeras 4 cabinas no tenían nada extraño, pero la quinta y sexta cabinas llamaron su atención. Las puertas de estas 2 cabinas estaban cerradas y con un ligero empujón, Chenghe se dio cuenta con un sobresalto de que estaban cerradas con llave. Normalmente, la puerta está cerrada solo porque alguien está ocupando el cubículo. Sin embargo, eso no podría ser cierto aquí. La escuela ha estado abandonada durante 3 años. Incluso si algo está ocupando los cubículos, no puede ser humano. En cualquier caso, mejor echar un vistazo más de cerca. Chenghe golpeó la sexta puerta con su mazo y la puerta se abrió. Antes de que Chenghe pudiera reaccionar, varias sombras oscuras se abalanzaron sobre él. ¿Qué es eso? Saltó hacia atrás para evitarlos. Iluminó con su linterna a su atacante y Chenghe se avergonzó al darse cuenta de que era simplemente el equipo de limpieza. Después de recuperarse del susto falso, Chenghe recogió los trapeadores y escobas del suelo y los metió de nuevo en el cubículo. Encontró lo mismo en el siguiente cubículo. Los 6 cubículos del primer piso eran normales, lo que significaba que su lugar de misión estaba en otro piso. Después de salir del baño, Chenghe miró por encima del hombro con incertidumbre. Las puertas del cubículo chirriaban en sus bisagras como si le estuvieran saludando. Esto crearía un efecto bastante aterrador dentro de la casa embrujada. Chenghe tomó nota mental de recordarlo para el futuro y se dirigió hacia las escaleras hasta el segundo piso. Tenía el mismo diseño que el baño del primer piso, pero la ventana estaba tapiada. Una vez que Chenghe entró en el espacio, se sintió extrañamente presionado. Este debería ser el lugar entonces. Probablemente debido a que la ventana estaba tapiada, el baño estaba mejor conservado que el del primer piso, no había mucho cambio en comparación con cómo estaba hace varios años. Caminó hacia el primer cubículo y, antes de abrir la puerta, escuchó pasos que venían del pasillo afuera. Sin embargo, debido a la interrupción de la lluvia, no pudo estar seguro del todo. ¿Alguien está corriendo en el pasillo? Se escondió en una esquina del baño y levantó su mazo en una postura de guardia en caso de que alguien decidiera entrar corriendo en la habitación. Nada parecido sucedió. A medida que el tiempo avanza hacia la medianoche, la escuela comienza lentamente a cambiar, como si estuviera cobrando vida. Parece que tendré que acelerar el paso. Chenghe dejó de dudar y abrió de golpe los primeros 4 cubículos. Cuando se paró frente al quinto cubículo, los pasos en el pasillo comenzaron de nuevo, y esta vez los escuchó claramente. Había 2 conjuntos de pasos. La descripción de la misión para el quinto cubículo en el baño decía que una sombra roja aparecería a medianoche, ¿era eso? Capítulo 81. Niños. Sin embargo, la misión estaba descrita en primera persona, indicando que alguien se escondió en el quinto cubículo para capturar la sombra roja que aparecía a medianoche. Sin embargo, lo que sucedió después era desconocido, dejando a Chenghe mucho espacio para imaginar. Apagó la linterna y pensó para sí mismo, la misión indica que una sombra roja aparecerá en el baño a medianoche, pero los pasos muestran claramente que había 2 personas caminando lado a lado. ¿Podría ser que la sombra roja haya encontrado un nuevo amigo en los años que estuvo atrapada en esta escuela abandonada? Los pasos se acercaban lentamente al baño del segundo piso. Siguiendo los requisitos de la misión, Chenghe debería esconderse dentro del quinto cubículo, pero Chenghe sintió que eso era demasiado peligroso.
Se habría atrapado efectivamente a sí mismo. Tal vez debería actuar de manera más proactiva. Chen Ge se escondió detrás de la puerta del baño, y sin importar quién fuera, comenzaría golpeándolos en la cabeza. Chen Ge respiró profundamente antes de contener la respiración y levantar el mazo sobre su cabeza. Los pasos se hicieron más claros y claros. Sonaba como dos personas corriendo lado a lado. Estaban peligrosamente cerca del baño del segundo piso. La espera era una tortura real para Chen Ge. No tenía idea de lo que había afuera e incluso menos idea de lo que estaban planeando hacer. Todo lo que podía hacer era hacerse lo más silencioso posible. Varios segundos después, los pasos finalmente se detuvieron frente a la entrada del baño. Aquí vienen. La mano de Chen Ge que sujetaba el mazo había empezado a sudar y su corazón latía a una velocidad imposible. La tormenta seguía remolinándose afuera y la lluvia se filtraba en la habitación, mojando el suelo del baño. ¿Dónde están? Chen Ge se volvió para mirar por encima del hombro. No había rostros humanos mirándolo como él había esperado. Su paciencia se estaba agotando. Con una mano en el pomo de la puerta, se preparó para asomarse y echar un vistazo. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, un destello de relámpago rasgó el cielo y aprovechando el brillo temporal, Chen Ge vio dos sombras reflejadas en el suelo del baño. Están parados en la entrada. Su cuerpo se congeló y como su linterna ya estaba apagada, no podía ver nada en la oscuridad del baño. Las sombras eran cortas, como dos niños. No se atrevió a bajar la guardia. Después de esperar varios segundos, los pasos se reanudaron. Sin embargo, a diferencia de lo que había esperado, los dueños de los pasos no entraron al baño, sino que bajaron la escalera al lado y bajaron al primer piso. ¿Así que se van así nomás? Chen Ge se movió lentamente desde detrás de la puerta. Se giró para mirar la entrada y no había nada allí. Lo que estaba parado en la puerta antes parecía dos niños. Esto es diferente de la sombra roja descrita por el teléfono negro. ¿Es esto porque ha pasado demasiado tiempo desde entonces o mi llegada temprana a la escuela arruinó el horario? Chen Ge no pudo encontrar la respuesta. Encendiendo la linterna de nuevo, Chen Ge caminó hacia el quinto cubículo. De todas formas, tenía que inspeccionar el cubículo para ver si era el lugar de la misión real. La puerta se abrió revelando un espacio viejo pero completamente normal. Basado en la situación hasta ahora, el lugar de la misión debería estar en el baño del tercer piso. Los dos niños de antes han bajado al primer piso, así que esta es la oportunidad perfecta. Chen Ge se giró para salir del baño. Antes de llegar al umbral, su teléfono sonó. Era un llamante desconocido. ¿De quién es este número? Chen Ge no tenía muchos amigos y los pocos que tenía normalmente no se ponían en contacto con él. Después de una breve vacilación, Chen Ge se retiró a la esquina y salió de la transmisión en vivo para contestar el teléfono. ¿Hola? ¿Eres compañero de clase de R.U. Shue? ¿Has encontrado a un chico extraño del que sospechas que sufre un problema psicológico? La voz al otro lado del teléfono tenía una gravedad. Exudaba un aire de confianza. Sí, ¿y tú quién eres? Soy el padre de R.U. Shue. El San mencionó haber dado el número de teléfono de Chen Ge a Gao R.U. Shue antes. Parece que este mayor suyo hace las cosas con eficiencia. ¿Te importaría contarme más detalles sobre el niño? Una enfermedad psicológica es como un veneno dentro del cuerpo. Si no se elimina lo antes posible, podría arruinar el futuro de ese niño. El padre de Gao R.U. Shue estaba familiarizado con el peligro potencial de los problemas psicológicos. Desde su perspectiva, una enfermedad psicológica podría ser más peligrosa que muchas enfermedades físicas. Hay un niño de unos 7 u 8 años. Está bien físicamente, pero parece haberse retirado del mundo, se niega a interactuar con los demás y tiene miedo al sol. ¿Hay algún otro síntoma? Si es posible, ¿puedes dármelos con detalle? Conocí a este niño en la entrada de una atracción de un parque de casas embrujadas. Su tía me dijo que al niño le gusta pasar tiempo dentro de las casas embrujadas. Las emociones normales que uno debería experimentar dentro de una casa embrujada, como el miedo y la ansiedad, faltaban en el niño. De hecho, parecía estar más cómodo en la oscuridad que bajo la luz del sol. Me dio la impresión de que los rincones oscuros le dan una sensación de seguridad. Chen Ge expresó la especulación que tenía.
Si no hubiera conocido al niño en persona, no habría creído que existiera un niño tan curioso. ¿Un niño de 7 u 8 años al que le gusta visitar casas embrujadas? ¿Y no siente miedo? Sí, el niño incluso mostró interés en el actor que estaba maquillado como un muerto. Hubo silencio al otro lado del teléfono durante unos segundos. Si es solo una falta de miedo, podría ser autismo, lo que podría ser responsable del daño en la amígdala de su cerebro. Lo siento, pero no creo que entienda. Para decirlo de manera simple, la amígdala es el sistema nervioso central donde se procesa y almacena la memoria. También es responsable de la producción de emociones como la ira y el miedo. Si la amígdala de alguien está dañada, incluso si se enfrenta a un león o una víbora, no tendría miedo, mucho menos estaría asustado dentro de una casa embrujada. El padre de Gao Rue tenía un punto, pero Chen He todavía sentía que la descripción no se ajustaba del todo a las condiciones de Fan Yu. Doctor Gao, de ninguna manera el niño no tiene miedo de nada. Por un lado, tiene miedo de la luz del sol y odia caminar bajo el sol. Además, no solo no tenía miedo de la casa embrujada, le gustaba el ambiente dentro de ella. Se sentía como si fuera un niño completamente diferente dentro y fuera de la casa embrujada. Chen He lo pensó antes de agregar. Estaba completamente en silencio cuando estaba fuera de la casa embrujada y se negaba a interactuar con los demás, pero estaba lleno de energía cuando estaba dentro de la casa embrujada. Cuando llegó el momento de irse, su negativa a irse fue vehemente, y lo vi herir a su tía con mis propios ojos. Escuchando su descripción, también podría ser un signo de trastorno bipolar, altamente destructivo e irracional cuando se enoja pero altamente individualista y se retira a su propio mundo cuando está deprimido. El profesor Gao compartió su análisis con Chen He. Pero un punto aún me elude. Los pacientes con trastorno bipolar podrían ser desencadenados en cualquier momento, y no debería haber un desencadenante claro como estar dentro o fuera de una casa embrujada. Mi opinión personal es que, dado que el cambio de actitud del niño está relacionado con las casas embrujadas, entonces la fuente de su problema también debería estar relacionada con una casa embrujada. ¿Sufrió algún trauma dentro de una casa embrujada cuando era joven? ¿O sus padres trabajaban en una casa embrujada? Después de escuchar el análisis del padre de Gao Rue, una especulación apareció en la mente de Chen He. Los cambios en la personalidad del chico ocurrieron dentro de su casa embrujada, y la mayor diferencia que su casa embrujada tenía en comparación con otras era que su casa embrujada estaba realmente embrujada.